Gracias por visitar ciudadadios.com. Soy Alex y quiero compartirles un poco de lo que vivimos en esta semana. Pero antes, nos gustaría conocerte. Así que síguenos en las redes sociales y déjanos un comentario con el hashtag Ciudad de Dios. Y ahora te dejo con el mensaje de la semana. Siempre es un privilegio y una gran responsabilidad poder compartir la enseñanza. Estamos seguros que el Señor puede hablarnos y tiene algo que decirnos el día de hoy. Iniciamos la semana pasada una serie de enseñanzas que se llama Transformados y tiene relación con todo aquello que usted y yo podamos utilizar, todas las herramientas y todo lo que esté al alcance nuestro, que usted y yo podemos utilizar para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro desarrollo y nuestra madurez espiritual. ¿Cuántos estamos en el proceso de mejorar y de ser más maduros espiritualmente? Todos estamos ahí, ¿verdad? Sea que tengamos un día en el Señor o sea que tengamos 20 años en el Señor, todos necesitamos de este proceso y con la dirección y la ayuda del Señor, así es que lo vamos a hacer. Hoy queremos referirnos precisamente a la palabra del Señor y cómo el contacto con ella, cómo la relación suya y mía con la palabra del Señor nos van a ayudar a tener una transformación y una dirección de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y por eso vamos a estar en 2 de Timoteo, capítulo 3. Usted puede tenerlo por ahí antes, ya casi lo vamos a leer. Son esos 3-4 versículos que vamos a utilizar. Pero antes de leerlo quiero contarle que Pablo, que fue el escritor de Timoteo, y bueno, las dos cartas que encontramos en la Biblia a Timoteo fueron escritas por Pablo. La relación de ellos dos es una relación interesante que usted y yo necesitamos quizás tomar en cuenta para poder pues involucrarnos en lo que ocurre en la historia, involucrarnos en lo que ocurre ahí en el texto y por qué es que leemos lo que encontramos ahí, por qué Pablo le dice específicamente a Timoteo todo lo que usted y yo encontramos ahí. Pablo tomó a Timoteo como un hijo, prácticamente. De hecho, así se refiere Pablo a Timoteo y un ejemplo de eso está en 1 Timoteo 1:2 y lo llama como hijo, lo llama hijo, ¿verdad? Y esto representa o esto deja en evidencia la relación que tenían ellos dos. Era una relación cercana, era una relación de aprecio, era una relación de cariño, pero también era una relación ministerial muy seria, porque Pablo había tomado la decisión de ayudar a Timoteo, quien desde muy joven iba a iniciar el proceso del ministerio. Así que Pablo decidió tomarlo y hacerlo como un hijo. Dice, le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Entonces esto refleja y deja en evidencia que para Pablo, Timoteo era una persona no solo quien apreciaba mucho, sino que había entendido que Dios podía transformar y ayudar a este muchacho, a este hombre, para hacer un gran ministerio. Así que encontramos, de hecho Pablo primero le pidió a Timoteo que lo acompañara en alguno de sus viajes misioneros, después lo dejó en algún lugar ya como responsable de velar por la doctrina en las iglesias y también por el crecimiento de las personas en algunos lugares en donde Pablo precisamente delegó a Timoteo esta función. Así que en las cartas de Pablo, por decirlo de alguna forma y para hacer un resumen específico de la idea central de las cartas de Timoteo a Timoteo, tienen el propósito de dar guía a Timoteo y al mismo tiempo no solo a Timoteo sino a la iglesia actual, para cuidar su conducta,
su crecimiento espiritual y también para asegurarse de la doctrina que se está compartiendo y que se está dando. Es una llamada de atención para tener cuidado con lo que estamos aprendiendo, lo que se está aprendiendo y lo que el Señor nos dejó en su palabra para que podamos desarrollarlo. Timoteo inició desde muy joven, conoció al Señor desde muy joven. Y más adelante vamos a encontrar algunas personas que le ayudaron en su crecimiento personal y espiritual, y no solo me refiero a Pablo. Además, en Timoteo, y es en los versículos que vamos a utilizar, encontramos el motivo por el que la Biblia tiene el poder para transformar nuestra vida. Encontramos en esos 4 versículos que vamos a leer en un momento la razón por la que nuestra relación con la Biblia va a permitir que el Señor transforme quienes somos, lo que somos. Por eso le voy a pedir que muy atento usted y yo podamos estar pendientes a lo que vamos a encontrar ahí. El motivo por el que la Biblia tiene el poder para transformar nuestra vida. Yo sé que si usted en algún momento, y yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá, ya tenemos una relación con el Señor por medio de lo que está escrito en la Biblia, estoy seguro que sí. Pero hoy quiero decirle la razón por la que la Biblia puede transformar nuestra vida por medio de lo que el Señor dejó escrito acá. Vaya conmigo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 14. Lo primero que quiero decirle es: persiste en lo que has aprendido, que también fue una de las recomendaciones que Pablo le dio a Timoteo. Dice: tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. La primera recomendación que Pablo le da a Timoteo es: persiste en lo que has aprendido. El versículo anterior, 3:13, deja ver que hay un ambiente complicado en el que Timoteo está creciendo. Hay un ambiente duro y difícil. El versículo 13 dice: pero hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor. Engañarán y serán engañados. ¿No le parece un tiempo similar al nuestro? Yo creo que Pablo estaba, ¿verdad? Estaba cerca de Costa Rica y tal vez cerca del 2017, 18 también, ¿verdad? Porque pareciera que está hablando de tiempos nuestros, ¿verdad? Pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor. Engañarán y serán engañados. Timoteo entonces tiene el reto de crecer y caminar hacia la madurez espiritual en medio de un ambiente hostil, en medio de una época en la que la doctrina se estaba pervirtiendo, en la que las corrientes de ideología que se estaban enseñando en aquel entonces, lejos de acercar a las personas a la fe, las confundían. Lejos de acercar a las personas a la convicción de creer en el Señor, los enredaban y los apartaban. Bueno, segunda de Timoteo 4, 3 y 4 también dice lo siguiente: vendrá un tiempo en donde no soportarán. Está hablando de la época, ¿verdad? Está hablando de algunas personas y dice, Pablo le dice a Timoteo: vendrá un tiempo en donde no soportarán la sana doctrina. Oiga, qué duro eso. Vendrá un tiempo en donde no soportarán la sana doctrina. Eso está queriendo decir que probablemente escucharán la doctrina y pensarán que está equivocada. Escucharán la doctrina correcta y pensarán que es contraria a lo que se debe de creer. Escucharán lo que la Biblia dice, escucharán lo que el Señor ha dejado en la palabra y lo tomarán como algo que no es cierto. Y de nuevo, estamos en días en donde eso es muy común también. Y no solo fuera de la iglesia. Es más, yo quiero que tomen en cuenta esto.
Esto es más grave porque ocurre dentro de las iglesias, ¿verdad? Y tal vez fuera de la iglesia usted y yo podamos escuchar mensajes complicados y enredados de lo que las personas piensan acerca de Dios y de lo que las personas piensan acerca de la Biblia, pero digamos que es gente que no conoce del Señor. Pero cuando estas ideologías y cuando estas doctrinas se están torciendo aún dentro de la iglesia, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nos permita siempre guardar la fe como se nos ha mandado, y que nos permita siempre tener la sabiduría y tener la humildad y el discernimiento para que podamos guardar la fe y guardar la palabra tal y como está escrita, para seguir enseñando como el Señor nos ha mandado a hacerlo. Dale un fuerte aplauso al Señor, está bien. Vendrá un tiempo en donde no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos y apartarán de la fe sus oídos y se volverán a las fábulas. Es muy duro lo que Pablo está diciendo acá, pero muy real. Hoy encontramos que cualquiera puede tomar un micrófono, tomar un púlpito, tomar un escenario y decir, escuché del Señor, y decir cualquier cosa. Hoy es común que muchas personas sigan a otros porque tienen una revelación, entre comillas. Pero usted y yo fuimos llamados a guardar la fe. Usted y yo fuimos llamados a permanecer. Y como decía el texto del que estamos basando esto, Pablo le decía a Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Persiste, permanece en lo que has aprendido, en lo que has escuchado, ¿verdad? Y por eso es que es importante que tomemos en cuenta de quién aprendió Timoteo. Y también es importante que usted y yo tomemos en cuenta de quién estamos aprendiendo, usted y yo. Porque de las personas, de las fuentes de donde escuchamos las cosas, es que usted y yo le damos importancia, ¿verdad? Entonces si aprendemos de la Biblia, tiene un peso distinto a que si lo escuchamos de alguien, ¿verdad? O de algún otro libro. Tiene un peso distinto porque la fuente de donde tomamos las cosas le da valor a lo que estamos aprendiendo o le resta valor. Nos encontramos en tiempos similares, corrientes, doctrinas que lejos de ayudar a las personas a creer en el Señor, los confunden y los alejan de Dios. Pero la Biblia enseña que usted y yo debemos aprender a permanecer en el Señor. Juan 8:31 le da una recomendación, Jesús hablando, le da una recomendación a los judíos y les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Estoy seguro que todos y cada uno de los que estamos acá estamos deseando hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Estamos queriendo aprender a hacer lo que el Señor pide para nuestra vida. Estamos deseando ser sus discípulos. Bueno, la recomendación que Jesús le da a los judíos en aquel entonces es, permanezcan en mi palabra. Permanezcan en mi palabra. Juan 15:1 en adelante lo dice así, yo soy la vid. Otra vez Jesús hablando dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o rama que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes, escuche bien esto, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. La recomendación para usted y para mí hoy es: permanezca en el Señor.
permanezca en la vid, permanezca en la fuente, porque cuando usted y yo nos apartamos, nos secamos como una rama. ¿Usted ha visto alguna rama alguna vez arrancada del árbol o del tallo de la planta? Esa rama no vive más. Esa rama tiene sus días o su tiempo contado, porque se despegó de la fuente, se despegó de lo que la alimentaba y le daba fuerza y le daba vida. Así nos ocurre a usted y a mí, o a cualquier persona que, creyendo que ya es suficientemente maduro, puede apartarse, puede continuar solo. La única manera en la que usted y yo podemos crecer, madurar espiritualmente y desarrollar nuestra vida de acuerdo a lo que el Señor quiere para nuestra vida es conectándonos a la palabra de Dios, a la fuente de Dios, su presencia todos los días, en cada momento y a cada instante de nuestra vida. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Nuestra transformación está ocurriendo y se está dando conforme usted y yo estemos relacionados con la palabra de Dios. Mientras usted y yo estemos aprendiendo y escudriñando de lo que ahí está, usted y yo, aunque no nos demos cuenta, porque a veces no es algo que usted y yo podamos ver físicamente o tangiblemente, o es algo que tal vez usted y yo no podamos notar de la noche a la mañana, pero mientras usted y yo persistamos, y como le decía Pablo a Timoteo, persiste. Cuando usted y yo insistimos, persistimos, la transformación y la renovación espiritual se está dando en nuestra vida, aún cuando no la notemos, porque la palabra del Señor tiene vida y nos da la oportunidad de crecer. Yo quiero decirle, entonces, persista, permanezca, aférrese a la palabra. Aunque a veces usted sienta que se está aferrando a ella como con las uñas nada más, porque usted siente, ¿verdad? Porque a veces hay momentos en donde no es fácil. Hay que ser sinceros y decirlo así. A veces no es tan simple levantarse un día en la mañana y decir con toda la alegría y con toda la motivación del mundo: hoy quiero leer la palabra, hoy quiero buscar de Dios en la palabra. No siempre será así. Pero aun cuando no tenga ganas, aun cuando no sienta, aun cuando crea que no es necesario, insista, persista, porque el Señor le dará su recompensa. El Señor le ayudará y usted verá cómo eso le va a ir ayudando poco a poco y las cosas podrán ir cambiando, aun cuando usted ni siquiera lo note. Persista, persista, no afloje. Aunque sea con las uñas, todos los días, aunque sea un minuto, aunque sea, vamos a ver, aunque sea un capítulo, todavía más, aunque sea un versículo. Y hoy encontramos diferentes formas y métodos. No hay excusa, ¿verdad?, para no poder tener contacto con la palabra de Dios. Puede ser, ¿verdad? Algunos prefieren tener su Biblia física, ¿verdad? Y yo he visto Biblias rayadas y con apuntes, y eso es muy bonito, porque algunos hasta saben dónde están algunos versículos, porque de acuerdo a lo que han rayado en la Biblia, y ¿verdad?, de acuerdo a la posición en donde está el versículo en la, ¿verdad? Eso está bien. Pero también tenemos dispositivos electrónicos. Usted lo puede leer en la versión que usted quiera. Usted la puede leer en la versión que usted quiera. Algunos de estos dispositivos hasta traen el audio de la Biblia. Yo ahorita estoy leyendo una versión de la Biblia electrónica que trae el audio. Y resulta que no solo trae la lectura, sino que trae como un ambiente en medio de... Y como que dramatiza lo que se está leyendo, y uno se siente como en la historia, ¿verdad? Y lo que quiero decirles es que formas y métodos de estar conectado a la palabra de Dios, las que usted quiera, ¿verdad? Así que solo corresponde a que usted y yo tengamos
la disposición de buscarlo, de acercarnos a Él. Entonces, número 1, persista. Como Pablo le dijo a Timoteo, persista. Número 2, segunda de Timoteo 3:15. Tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras. Aquí ya nos da algo importante. Dice que tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras. Le está diciendo Pablo a Timoteo, desde que eras muy niño, estuviste en contacto con la palabra de Dios. Yo quiero decirle hoy, no desprecien ninguna oportunidad para enseñarle a sus niños, a sus hijos, la palabra de Dios. Aproveche todo el tiempo, la Biblia lo dice en Proverbios, ¿verdad? Enseña al niño a seguir fielmente su camino y cuando llegue a anciano no se apartará de él. Proverbios 22:6. No desprecien ninguna oportunidad que usted pueda tener de ayudarle a los niños a conocer la palabra de Dios, a los niños, a los jóvenes, y esto a lo mejor no se refiere solamente a niñez en edad, ¿verdad? A lo mejor también se refiere a los que estamos aprendiendo, a los que somos niños en la fe también lo podemos utilizar así. No desaprovechemos ninguna oportunidad para compartir con otros lo que la palabra de Dios enseña, lo que la palabra de Dios dice. Yo tengo recuerdos de mi mamá, nosotros estando muy pequeños, tengo recuerdos de mi mamá de todos los días cuando nos levantábamos para ir a la escuela, para ir al colegio, a cualquier lugar, ver a mi mamá en un sillón en mi casa, y ese sillón no se me va a olvidar precisamente por eso, porque yo recuerdo a mi mamá todos los días sentada ahí, orando y con una Biblia en la mano. Y yo estoy seguro que mucho de lo que hoy he aprendido y la razón por la que el Señor ha permitido que todavía esté aquí es gracias a lo que mi mamá hizo cuando yo estaba pequeño. Así que no dude, no deje de insistir, no deje de persistir. Tal vez cuando los muchachos van creciendo y entonces tienen relación con más personas y escuchan a la gente en el colegio, los profesores en el colegio y en la universidad, entonces van teniendo algunas ideas que escuchan en otros lados y a lo mejor podrían en algún momento tener preguntas que le pueden a usted mover el piso, pero le garantizo que lo que dice la palabra del Señor es real. Lo que usted le enseña a ellos desde pequeños, ellos no lo podrán olvidar. Nunca, 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 nunca. Instruyámoslos entonces, que podamos ser canales para ayudarles a crecer en esta transformación con la palabra de Dios. Lo otro que dice el versículo, Timoteo fue un buen ejemplo de esto, porque resulta que en 2 de Timoteo 1:5, Pablo hace referencia de la abuela y de la mamá de Timoteo. La abuela se llamaba Loida y la mamá se llamaba Eunice, 2 de Timoteo 1:5. Y entonces Pablo decía que estas dos mujeres tenían una fe sincera y que esperaba que Timoteo entonces también haya aprendido de ellas acerca de esta fe sincera. Así que entonces Timoteo creció relacionándose con la palabra de Dios desde muy niño, porque su abuela, su madre y ahora también Pablo le habían ayudado a tener un camino en el que pudiera aprender acerca de la palabra de Dios. Timoteo vivió un proceso desde niño que lo acercó a la palabra de Dios, que lo relacionó con la palabra de Dios. También le permitió crecer espiritualmente, también le permitió desarrollarse hacia la madurez, como usted y yo lo necesitamos el día de hoy. Proverbios 2:6 dice lo siguiente: pero el Señor da la sabiduría. Es que el versículo 3:15 de 2 de Timoteo: tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Estoy seguro que todos acá necesitamos sabiduría.
y que todos los días tenemos decisiones que tomar y que todos los días necesitamos la ayuda del Señor para que las decisiones que tomamos sean las decisiones correctas y las que agradan a Él. La Biblia dice que la sabiduría y que el conocimiento vienen del Señor. Proverbios 2:6, porque el Señor da sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Solo tener conocimiento como tal o adquirir información como tal de algún tema, de algún, de algún concepto, de alguna ciencia, de algún deporte, de algún trabajo, tener conocimiento como tal no garantiza madurez en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque de la mano del conocimiento tiene que ir madurez. De la mano de la información que se adquiere, de la mano del conocimiento y de la información que se aprende, tiene que ir también sabiduría. Y en nuestro caso estamos hablando de sabiduría que solo proviene del cielo, que solo proviene del Señor, que solo proviene de la palabra de Dios. Es importante el conocimiento. Es importante el dominio de los temas. En su trabajo usted necesita conocimiento. Para educar a sus hijos usted necesita conocimiento. Todo eso es importante, pero a eso también hay que imprimirle la sabiduría que viene del cielo. Porque esa mezcla, esa combinación es la que nos da la oportunidad de saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros trabajos, para lo que sea que usted y yo emprendamos. Sabiduría. Pablo le está diciendo a Timoteo entonces que desde niño has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, las cuales te dan sabiduría. Entonces, número 2, lo primero que le dije es que persistamos, como Pablo le dijo a Timoteo, persistamos, permanezcamos en el Señor. Número 2, en la palabra de Dios encontramos la sabiduría que usted y yo necesitamos. Número 3, y aquí es donde quiero mencionarle lo que le dije al inicio. Le dije que en estos versículos encontramos el motivo por el que la palabra de Dios puede transformar nuestra vida. En el versículo 16 está la respuesta a eso. Podemos leerlo. La primera frase dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios. Esa es la razón por la que la palabra de Dios puede transformar nuestra vida. Yo no sé usted, pero esa frase hay que subrayarla, hay que hacerla en grande, imprimirla. Esa frase no se nos puede olvidar nunca. Toda la escritura es inspirada por Dios. Qué declaración más importante, qué declaración más fuerte usted y yo encontramos ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios. A través de la historia, a través de los años, a través de las épocas, se ha intentado debatir lo que aquí está escrito. Se ha intentado minimizar lo que está escrito en la palabra de Dios. Se han levantado reyes, se han levantado gobernantes, se han levantado personas influyentes, se han levantado ejércitos que quieren minimizar, destruir, opacar lo que la palabra de Dios dice. Pero ¿sabe por qué no lo han logrado y no lo lograrán nunca? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. No es un invento humano, no es un pensamiento de la humanidad lo que usted y yo encontramos aquí. Aquí encontramos impreso lo que el Señor piensa, lo que el Dios creador del cielo y de la tierra, de lo que se ve y lo que no se ve. Aquí encontramos impreso lo que Él ha decidido para usted y para mí también, y para la humanidad. Gloria a Dios por eso. Y se podrán levantar muchos
a combatir y a debatir lo que aquí está escrito, pero no podrán debatir una vida transformada por lo que hemos encontrado acá. Usted y yo somos ejemplo de eso. Podrán debatir lo que algunas palabras se puedan escribir ahí, pero no podrán debatir lo que está en nuestro corazón. No podrán debatir la convicción, la fe, la certeza y la seguridad de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, en esta iglesia. Estamos seguros que el Señor inspiró la palabra de Dios, porque somos testimonio de eso. ¡Aleluya! Pero adicionalmente, hay otras evidencias que nos permiten entender que la palabra de Dios de verdad es inspirada por Dios. Y quiero que veamos este video. La Biblia es el único libro que demuestra su autoridad de forma irrefutable. ¿Sí? ¿Cómo? Con la profecía predictiva. Léelo y me cuentas. Satanás puede adivinar hechos o anunciarlos y luego provocarlos, pero solo Dios conoce el futuro. Es su sello de autoridad. Hay muchas profecías con años o siglos de antelación. La destrucción de Tiro en Ezequiel 26, destrucción de Edom en Jeremías 49 y cientos de profecías mesiánicas. La probabilidad de acertar era de 1 entre trillones, pero ocurrió. Daniel se escribió siglos antes de Cristo y en el capítulo 2 describe desde Babilonia hasta Europa con precisión. En el 7, 8 y 11 Alejandro Magno y la división de su imperio. En el 9 el comienzo exacto del ministerio del Mesías. Para comprobarlo basta la Biblia, una calculadora y un libro de historia. La Biblia no contiene mitos, su estilo literario, testimonios escritos, geología e historia lo demuestran. Dios no se revela con mentiras. Algunos dudan de su fiabilidad arqueológica, pero el descubrimiento de los hititas en Karnak, el palacio de Sargón, la ciudad de Jericó, la tablilla de Sarsequim y muchos otros demuestran que la Biblia tenía razón. ¿Y cómo sé si lo que leo es auténtico? Hay dos variables, número de copias y cercanía de las copias al evento. Las copias de la Biblia son de las más cercanas al original de todas las obras antiguas. En Qumran se demostró una fiel transmisión del Antiguo Testamento durante miles de años. Míralo en Google. Y no hay ningún libro en el mundo del que tengamos tantos manuscritos, más de 5.000 del Nuevo Testamento. Dudar de la Biblia es dudar de Platón, Julio César, Homero y todas las obras de la antigüedad clásica. En 2 de Timoteo 3 dice que toda la escritura está inspirada por Dios. ¿Palabra por palabra? No. Dios inspiró el pensamiento del autor, pero respetó su lenguaje. Por eso cada libro tiene vocabulario, perspectivas y estilos diferentes. Sí, pero ¿tiene errores? La Biblia es un proyecto divino humano, y todo lo humano puede ser imperfecto por escritura, omisión, transmisión o traducción. Sin embargo, Dios mismo se encargó de que su verdad llegara intacta hasta ti. Por eso la Biblia tiene plena autoridad. Su poder sigue transformando vidas, pero comprobar este argumento depende de ti. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por su palabra entonces? La evidencia de que la palabra de Dios es inspirada es mucha. Y puede ser comparada con la historia, puede ser comparada con lo que se ha intentado opacar en lo que está escrito acá. Hay mucha evidencia que precisamente nos ayuda a entender que la Biblia, que la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. Segunda de Pedro 2:21 dice: porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. ¿Cómo entender que personas que nunca se conocieron, que estuvieron a miles de kilómetros de distancia en diferentes épocas, no contradijeron lo que otros escribieron? Porque eso es inspiración divina. Cuando usted y yo estamos en contacto con lo que la palabra de Dios dice, usted y yo encontramos que allí la palabra tiene vida. El versículo sigue diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios, y también da algunos ejemplos de para qué se puede utilizar. Y dice: y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Da cuatro verbos que pueden ayudarnos cuando estamos en relación con el Señor, con la palabra del Señor. Y 2 de ellos hablan de cómo la Biblia puede formar nuestra vida, porque dice que la palabra es útil para enseñar y para instruir, ¿verdad? Entonces se refiere a ayuda de formación en nuestra vida, pero también habla de cómo la Biblia puede ayudarnos en corrección también, porque dice que la palabra de Dios es útil para redarguir y corregir también. Entonces nos puede ayudar a formarnos y también nos puede ayudar a corregirnos. La palabra de Dios a veces va a ser suave y dulce como la miel,
Cuando usted está leyendo la Biblia y a lo mejor brota un versículo y una frase que usted a lo mejor necesitaba en ese momento, o un texto que el Señor le permitió verlo a usted con un mensaje distinto, y usted aprendió algo nuevo y usted entendió algo en ese momento que necesitaba en particular, puede ser tan clara como si una persona le estuviera hablando, puede ser tan dulce como la miel en su paladar, pero también al mismo tiempo puede ser tan dura y tan fuerte como la corrección de un papá con su niño, porque la Biblia es el instrumento que el Señor ha dejado para nuestra transformación y nuestro crecimiento espiritual. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva, es eficaz. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es viva? ¿Le ha hablado alguna vez algún versículo, algún texto, algún personaje en la Biblia? Porque es que no es un libro como cualquier otro, es la palabra inspirada de Dios para nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que las espadas de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero que leamos este pasaje en otra versión, para que podamos verlo con otra idea también. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, es decir, donde nadie más puede llegar, entre la articulación y la médula del hueso, es decir, hasta lo que el ser humano ya conoce, y deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Nada de lo que usted y yo podamos tener dentro, Dios no lo conoce, gracias a lo que Él ha dejado para usted y para mí en la palabra de Dios. Usted y yo somos conocidos por Dios, aún aquello que usted y yo ni siquiera conocemos. El Señor nos conoce mejor de lo que usted y yo nos conocemos. Penetra entre el alma y el espíritu. Si la palabra tiene ese poder, ¿sabe qué es lo único que necesita? Que alguien esté dispuesto a permitir que haga lo que quiere hacer. Y número 4, para finalizar, 2 de Timoteo 3:17, el último versículo. Leíamos en el versículo anterior que la palabra de Dios es inspirada por Dios para instruir, corregir, etc. ¿Para qué? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otra versión de ese versículo dice: Dios la usa, la palabra de Dios, para preparar y capacitar a su pueblo para toda buena obra. El propósito de Dios con su palabra y para nuestra vida no es otra más que la transformación de nuestra vida. Él está deseando que usted y yo podamos aprender lo que Él tiene para nosotros. Él está deseando que usted y yo podamos buscar en su palabra sus tesoros, lo que Él ha dejado para usted, lo que Él ha dejado para nosotros, está aquí y está pensado para capacitarnos, para renovarnos, para motivarnos. En la palabra de Dios usted y yo vamos a encontrar lo que necesitemos para seguir adelante en nuestra vida cristiana. Si necesita renovación, en la palabra de Dios está. Si necesita corrección, en la palabra de Dios está. Si necesita motivación, ayuda, consuelo, consejo, instrucción, la palabra de Dios nos da todo eso. Usted y yo solo necesitamos ir a ella todos los días. Aparte un momento del día, cualquiera. Creo que esa podría ser la mejor recomendación que le puedo dar para finalizar. Aparte un momento del día, cualquiera, 5 minutos, media hora o 1 hora, el que usted quiera, pero todos los días, aparte un momento del día para ir a la palabra de Dios. Le aseguro que seremos transformados por su palabra. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor?
Pónganse en pie, por favor. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias por tu palabra y por la oportunidad de escuchar que tú tienes planes con nosotros y que estos planes los encontramos en lo que está escrito en la Biblia, Señor. Gracias por pensar en nosotros, Señor. Gracias por no dejarnos solos. Gracias por permitirnos seguirte, pero no por nuestra fuerza, no por nuestro conocimiento, no por nuestra inteligencia, sino por lo que tú has dejado en la palabra, Señor. Gracias por permitirnos conocerte. Gracias por permitirnos acercarnos a ti. Gracias por dejarnos la instrucción que necesitamos, Dios, cuando somos tercos, cuando fallamos, cuando queremos desviarnos, cuando estamos desanimados, cuando estamos pensando que no es necesario. Señor, gracias por dejarnos la instrucción, por permitirnos, Señor, tener un lugar a donde ir y a donde refugiarnos, Señor, para encontrar la dirección correcta nuevamente, Señor. Permite que podamos descubrir en la palabra de Dios tus planes, tus propósitos y tu diseño para nuestra vida, Señor. Y que por medio de ella podamos ser limpios, por medio de ella podamos ser renovados, podamos ser restaurados, podamos ser transformados. No importa si nunca la hayamos leído, no importa si la hemos leído muchas veces, que todos los días haya un deseo, un anhelo y una necesidad por ir a ella como si fuera la primera vez, como si fuera el primer día, como si nunca hubiéramos leído nada de ella, Señor. Permite que en ella podamos encontrar y descubrir tu plan y tu proyecto divino para nuestra vida, Señor. Háblanos por medio de ella como lo has hecho hasta el día de hoy. Que no se apague, Dios, que no se apague la visión como ocurrió en algún momento en la Biblia. Que no se apague el tiempo en donde tú hablas a nuestra vida, Señor, sino que cada momento y cada instante podamos encontrar en ella lo que necesitamos para crecer, para madurar, para ser renovados por tu presencia, Señor. Háblanos por medio de ella, aunque sea dura o aunque sea dulce, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra transformando nuestra vida, Señor. Gracias. ¿Podría usted ahí con sus palabras renovar su compromiso para ir a la palabra de Dios? Siempre puede hacerlo en sus palabras como usted quiera hacerlo. Hágalo. Que cada uno de nosotros pueda renovar su compromiso con el Señor por buscar de Dios en su palabra. Señor, gracias por el compromiso que nos permites tener de buscarte otra vez en tu palabra, Señor. Queremos ir a la Biblia todos los días, leer la Biblia, aprender de ella todos los días, aunque sea un instante, un minuto. Queremos buscarte allí, Señor, todos los días. Danos la fuerza para esto, Señor. Y que al final de todo tu nombre sea exaltado y sea glorificado. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, porque solo tú la mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.